Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio en Cuba Información para analizar qué es lo que está ocurriendo, o al menos qué pensamos que puede estar ocurriendo en América Latina, en Cuba, en Venezuela, en este escenario tan convulso después de aquel 3 de enero en que el imperialismo de Estados Unidos decidió atacar, bombardear un país soberano de América del Sur. Por cierto, la primera vez que se bombardea una ciudad de América del Sur por parte del gobierno de Estados Unidos, una decisión sin duda histórica que demuestra en qué momento estamos de la historia de la humanidad, cuando este imperio en declive económico y de todo tipo, y además aislado incluso por sus propios aliados, pues toma decisiones arriesgadas como la de bombardear un país, secuestrar a su presidente, asesinar a 100 personas. Entre ellas, de estas 100 personas, la mayoría militares venezolanos, y también había civiles, y también había una representación del pueblo heroico de Cuba, 32 personas que protegían al presidente Nicolás Maduro, cubanos, verdaderos héroes que se defendieron durante casi 2 horas de un enjambre de drones, de aviones, helicópteros, de marines absolutamente pertrechados con la última tecnología. Realmente, bueno, un combate absolutamente desigual, ¿no? En el que cayeron 32 hombres del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, que días después han tenido en Cuba pues un homenaje merecido, y siguen teniendo en las calles de Cuba. Ahí se ve al pueblo cubano, millones de personas en las calles, homenajeando a lo que consideran es la representación de Cuba, de su historia, de su heroísmo. Eso es lo que no entiende el mundo, lo que no entiende que este país que sigue pasando un calvario, el calvario del bloqueo, del asedio, de la asfixia económica y ahora de la amenaza militar, con muertos ya, con muertos en las últimas semanas. Les leo un tuit que me llega desde Venezuela. Manuel Figuera dice, bueno, yo no sé si lo que dice es real o no, pero dice: Presidenta Delcy Rodríguez, ahora que el imperialismo va a levantar sanciones a Venezuela, digo que esto es lo que no sabemos si es verdad o no, hay que ser más solidarios con la hermana Cuba para protegerla de la barbarie. Recordemos que Donald Trump, como dijimos en el anterior programa, ha dicho que ya no se puede hacer más para asfixiar a Cuba, que lo único que queda es ya bombardearla y acabar con ella. Y Luigino Bracci Roa dice: son Cuba, el único país del mundo cuyo pueblo dio su vida para proteger a nuestra patria, Venezuela. Si algún día me piden hacer cualquier trabajo gratis por Cuba para ayudar al pueblo cubano para mejorar sus condiciones, lo haré sin pensarlo. Son mensajes estos y muchísimos otros mensajes de agradecimiento desde el pueblo venezolano en un momento en el que su gobierno, que sigue siendo el chavismo, el que está en el poder político, está con una pistola en la cabeza, está en una negociación desigual, dura, con un matón, con un secuestrador, que además ha secuestrado a la cabeza política de tu país. Y por otro lado, Venezuela, que siempre ha querido suministrar, vender petróleo a Estados Unidos. Bueno, pues en ese juego peligroso está Venezuela, y también está Cuba, porque recordemos que Cuba está en una crisis energética que en gran parte viene dada precisamente por la falta de suministro de petróleo. De todos estos temas y de otros hablaremos hoy en este espacio de Cuba Información, y damos la bienvenida a nuestro hermano Lázaro Ramas. Aquí estamos, en la primera línea de combate y más. Ante todo, un saludo, como siempre, cariñoso a todas las amigas y amigos que tienen un sentimiento de amor y de solidaridad para con el pueblo cubano. Pues aquí estamos, con la verdad y desmontando las infamias que en este mundo parece están extendiéndose como la Z, como los... Sí, algo parecido, porque
se ha violentado todo, o sea, el ordenamiento jurídico internacional, las leyes internacionales, la Carta de las Naciones Unidas, o sea, todo se ha dinamitado con esta acción cruel, cobarde también, esta invasión del imperialismo de los Estados Unidos contra un país soberano, hermano, un país valiente, con una población comprometida mayoritariamente con el proyecto revolucionario y bolivariano. Estamos hablando de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí efectivamente, como dice el compañero José, se puso a prueba la infamia, la mentira, la manipulación y el carácter criminal del imperialismo de los Estados Unidos. O sea, se puso en evidencia. Más si cabe, si alguien no estaba enterado, como hemos dicho en anteriores programas, no estaba enterado, pues ahora se ha enterado lo que es el imperialismo de los Estados Unidos. Y contra ese imperialismo desatado, en decadencia, pues los pueblos están llamados a unirse, los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y en el mundo, unirse para enfrentar este monstruo que parece ser que está apetitoso de secuestrar, de manipular y también de robar como delincuente que es los recursos naturales de países soberanos, independientes y países democráticos. Caso de Venezuela. Por cierto, me enteré, yo no sabía que bombardeó África. Bombardeó Nigeria.